Segundo libro de Reyes, capítulo 4, vamos a leer una historia, vamos a meditar cortamente, hermanos. Como decía mis hermanos, tenemos actividades por la tarde, gracias a Dios, hermanos. 3 almas vinieron a Cristo el día viernes en el Campo Blanco y ahí seguimos, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Esperamos en el nombre del Señor de que sea de mucha bendición. También tenemos ya mis hermanos allá en Modesto. Gracias a Dios ya hay 9 miembros que son de Modesto. Así que, hermano, qué bendición. Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y te honramos por tu amor, por tu misericordia. Y en esta hora te pedimos, Padre, que tu presencia pueda estar con nosotros a través de tu palabra. Bendice la vida de cada uno, Señor, de tus hijos que está acá. Los que van a oír el mensaje de tu palabra, Señor, de alguna manera, te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que han tenido ese gesto conmigo, Padre. Multiplícales, Señor, abundantemente el deseo de su corazón. Padre, en esta hora te adoramos, te alabamos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Muy bien, hermanos, como les dije, voy a tratar de ser breve. Nos encontramos ahora leyendo el pasaje de esta mujer viuda que se queda viuda y la única herencia que recibe de su esposo son las deudas. Entonces los acreedores vienen, aquellos a los que se les debía vienen y quieren llevarse los hijos de ella. Imagínense la escena triste. Entonces, ellos vienen para llevarse a los hijos y hacerlos siervos. Era la ley en aquel entonces que se podía hacer cuando las deudas eran demasiado grandes y no había cómo pagar. Entonces, yo creo que como toda madre, ella trata de ver la manera de solucionar aquel problema para que no toquen a sus hijos, para que no se los lleven como siervos. Y se acerca al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dice: ¿qué te puedo hacer yo? Dime lo que tienes en casa. Y ella dijo: no tengo absolutamente nada, solamente aceite en casa. Entonces Eliseo viene y le dice: entonces manda a pedir vasijas vacías, pide muchas vasijas, dile a los vecinos: muévanse, y tú agarra el aceite que tienes y empieza a echarlo en las vasijas. Y ella va y sucede un milagro maravilloso. Y es que cuando ella agarra la vasija y empieza a echar, a vertir aceite en las otras vasijas, empiezan a llenarse y ponían la llena parte y la llena parte. Y el asunto es que el aceite no escaseaba, no se acababa. Entonces llega un momento donde ella dice: traigan más, traigan más. Y uno de sus hijos dice: ya no quedan más. Entonces ella, alegre, me imagino, va donde el profeta y le dice: esto ha sucedido. Entonces Eliseo le dice: vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos
vivan de lo que quede. Gloria a Dios. Esa es la historia. ¿Tiene una aplicación para nuestra vida? Sí la tiene, muchas. Se puede utilizar de muchas maneras, pero voy a utilizarlo de la manera más sencilla para todos nosotros, cristianos, no cristianos, tenga meses de haberse convertido al Señor o tenga muchos años de estar en el camino del Señor. Todos en algún momento determinado llegará ese momento donde no haríamos qué hacer, donde no sabemos dónde ir, donde hay un límite para nosotros, donde el doctor no haya que hacer, donde nos topamos con el problema y el abogado no haya que hacer, donde el estatus migratorio también no hayan que hacer, no hay solución a nuestro caso, donde no hallamos la medicina para nuestros hijos, donde no encontramos la solución para nosotros. Y ahora yo le digo, hay alguien que sí sabe qué hacer. Hay alguien que sí puede hacer milagros cuando nosotros llegamos a nuestros límites. Hay alguien que sí puede abrir mares cuando nos hallamos enfrente del mar. Hay alguien que sí puede cerrar bocas de leones cuando caemos en el foso de los leones. Hay alguien que puede hacer que caminemos en el fuego cuando estamos en medio de la prueba. Y ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Él puede. Él puede. Entonces esta mujer llega a un momento donde ella busca ayuda, donde ella no sabe qué hacer, donde no tiene dinero, donde no tiene nada, y se acerca al profeta. Entonces hay un momento en la vida de todas las personas donde topa, donde llega a un límite, donde no sabe qué hacer. Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2 que no hallaba su interpretación, el capítulo 2 de Daniel. Entonces Nabucodonosor manda a llamar, dice la Biblia, a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, y nadie le podía decir nada hasta que mandó a llamar a Daniel. Y la Biblia dice, en quien moraba, decía Nabucodonosor, el espíritu de los dioses santos. Y llega delante de él y aquel enigma indescifrable, Daniel empieza a revelárselo con una gran presteza. Hermanos, yo quiero que usted entienda que cuando nosotros llegamos a los límites de nuestras capacidades, límites de nuestras fuerzas, gracias, a los límites de nuestra salud, yo no sé cuántos han llegado a los límites, a veces de nuestra paciencia, a los límites de nuestra humanidad, y nos paramos como en el límite y decimos, aquí no hay nada que hacer, aquí nadie me puede ayudar. Hay uno que aparece al auxilio de nosotros. Hay alguien que nos ayude. Alguien alguna vez ha llegado a la iglesia desanimado, que no quiere levantar las manos, que no tiene deseos de nada, pero al menos hizo el esfuerzo de llegar. Y de repente en aquel momento, en medio de las alabanzas, algo se mueve y no es emoción. Hay alguien que camina en medio de nosotros y empieza a levantarle las manos, empieza el alma a liberarse, empieza Dios a obrar, empieza Dios a moverse, le quita las cargas, le da nueva fuerza. Este Dios es Dios real, Dios vivo. Este Dios no está clavado, no, Él es verdadero, aleluya. Llega un momento donde nosotros nos encontramos en esas situaciones. Y muchas veces, no solamente para las personas que no conocen a Dios, porque el que no conoce a Dios, el que no es cristiano, tarde o temprano se encuentra de que las fiestas aburren, se dan cuenta de que ya beber ya no es lo mismo, el cuerpo se está acabando. Y hay personas que se empiezan a preguntar, ¿habrá algo más en la vida que solo tomar, andar enfiestado, ir a la discoteca, ir a trabajar? ¿Habrá algo más? Porque todo eso llega a cansar al ser humano. Y a veces es necesario que la persona se canse de estar ahí. Es necesario que la persona ya se sienta incómoda de estar ahí y busque algo nuevo, busque algo mejor en la vida. Y es ahí donde se aparece el Señor.
Entonces, esto no solamente es para esas personas que no tienen a Cristo, aún para muchos cristianos. Todos nosotros los cristianos, a lo largo de los años pasamos muchas pruebas. Muchas pruebas. Pruebas diferentes, pruebas con personas, pruebas con el enemigo, mundo espiritual que nos acecha. Y esas pruebas nos desgastan, nos desgastan. Lo desgastan a uno mentalmente, lo desgastan a uno emocionalmente, lo desgasta. De alguna manera llega un desgaste a la vida del cristiano. Pero hay una promesa en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se la eche a la bolsa siempre. La palabra de Dios dice: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo le voy a decir algo. Hay muchos cristianos que se han quedado estancados, que dicen: hasta aquí llegamos. Hermanos, yo creo que en este nuevo año que Dios nos va a regalar, hay muchas más cosas que Dios hará con la iglesia. Solo se lo voy a decir así: abriremos más iglesias, más almas se salvarán, más gente se bautizará. Esto no se detendrá. Si usted quiere que se detenga, no se detiene nada. Muchos cristianos están estancados porque no es que Dios se haya cansado. No es que Dios se haya quedado: hasta aquí lo voy a llevar. Hermano, ¿usted cree que Dios hasta aquí nos va a traer? Dios tiene más para la iglesia. Y yo quiero que usted lo visualice. Yo quiero que usted tenga esa visión. No es solo aquí para la iglesia. No es solo esto. Hasta aquí llegamos y los cultos, qué bonito. No, hay más, hay más. Dios puede abrir puertas en televisión, en radio, para alcanzar almas para Cristo. ¿Usted cree que para Dios eso es algo poco, algo que Él no puede hacer? Dios lo puede hacer todo, hermanos. Por eso uno tiene que buscar de alguna manera servirle a Dios, ver qué hace. ¿Sabe los cristianos que todo el tiempo se están fijando en lo que pasa y son prejuiciosos y andan viendo lo malo de todo? Son los que no hacen nada dentro de la obra de Dios. Los que siempre están ahí. Muévase, hagamos algo. Hay oración, venga a la oración. Hay culto, llegue al culto. Hay algún lugar donde predicar, vaya y predique. Únase a los que están evangelizando. No hay nada que hacer hoy, qué aburrido. Y el Campo Blanco por allá y Modesto por allá. Hermanos, los que han estado yendo a Modesto han visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios salvando, rescatando, moviéndose. Aunque sea bajo el árbol donde estaban, ahora están en un pasillo. Pero están viendo la mano de Dios. ¿Sabe los que no ven la mano de Dios? Los que se detienen, los que piensan que ya Dios no puede hacer nada. Le traigo buenas noticias. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. El límite lo tiene el ser humano. Hace poco partió a la presencia de Dios un evangelista que se llamaba Reinhard Bonnke. Y este hermano dedicó su vida, de Alemania, dedicó su vida a predicar en África. Este hermano hizo de las más grandes campañas que una persona puede hacer, hasta llegar a reunir más de 1 millón en una sola campaña. Una vez, cuando él comenzaba su ministerio, él mandó a hacer una carpa movible. Entonces cada vez que la armaba, él estaba emocionado, dice el hermano en su libro. Él estaba emocionado con la carpa porque podía caber y darle sombra a 10,000 personas. Y él se emocionaba cada vez que la veía armada. Habían invertido miles de dólares en eso. Un día vino un huracán y le destruyó su carpa. Entonces él se queda y dice: bueno, y entonces hasta aquí llegamos. Hasta aquí terminó todo. Muchas veces usted piensa que hasta ahí queda todo, hasta ahí termina todo. Pero les tengo buenas noticias: no queda hasta donde el diablo dice que quede, ni tampoco termina hasta donde usted piense que las cosas han terminado.
Entonces él estaba llorando y de repente en su oración Dios le habla y le dice: yo destruí tu carpa. Dios le habla al hermano Bonke y le dice: yo destruí tu carpa. A veces no entendemos que es Dios quien desbarata nuestros planes. A veces no entendemos que es Dios que destruye nuestra carpa también. Entonces él dice: no entiendo por qué. Y el Señor le dice nuevamente, le dice: porque yo seré tu carpa. Ahí no van a caber todos los que van a llegar a las campañas. Por eso tuve que desbaratarla. A veces nosotros pensamos que tenemos grandes planes, pero los grandes planes del ser humano son miniaturas a los planes del Dios de los cielos. Usted piensa que hasta ahí ha llegado su vida ministerial, que hasta ahí ha llegado su ministerio, su vida cristiana, mas no sabe que sus nietos se están levantando, sus hijos se están levantando, porque en ellos habrá una bendición más grande que la que usted ha visto en toda su vida. Yo no sé si usted lo cree. Al ver a los niños acá, hermanos, yo puedo ver lo que Dios puede hacer. Sí, yo soy lleno de defectos. Sí, yo tengo límites. Sí, conmigo Dios ha hecho algo. Pero aunque yo me vaya a la tumba, Dios levantará a otra gente que levante esta antorcha más alto, más grande, llegue a lugares donde no hemos llegado, haga cosas que no hemos hecho, milagros que no han sucedido. Lo veremos a través de ellos. ¿Usted cree que Dios tiene límites? Dios no tiene límites. Entienda esa realidad. Usted y yo tenemos límites. Hermanos, yo le aseguro, si esta mujer, hablando de lo que hemos leído, si esta viuda y sus hijos hubieran seguido pidiendo vasijas, no hubiera cesado el aceite. Y cuando hubieran visto, ya se están acabando, ve y compra otras. Trae más. Hay milagros. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay milagros que Dios los deja a la fe de nosotros. A la fe de nosotros. No están condicionadas por Él, sino por usted. Aunque usted no lo crea. 2 ciegos le gritaban al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que estos 2 ciegos habían oído a Bartimeo como él gritaba también, o habían oído la historia. Cuando llegan delante de Jesús estos 2 ciegos, el Señor les dice: conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Les dice así o no les dice así? Conforme a vuestra fe sea hecho. El Señor condiciona ciertos milagros a su fe. ¿Cómo usted percibe a Dios? ¿Percibe a un Dios de crucifijo? ¿A un Dios de amuleto que solamente tiene 3 deseos para cumplir? ¿Cómo percibe usted a Dios? ¿De qué manera piensa que Dios es? ¿Alguien que se ha envejecido desde que fundó la iglesia hace más de 2000 años? ¿Alguien que está cumpliendo años como nosotros? Pues déjeme decirle que no. El cielo y la tierra pasarán, pero Él permanecerá en su trono de gloria por los siglos de los siglos. Su brazo derecho es siempre fuerte y la voz de su palabra y el poder que hay en ella no menguan. Alguien da gloria a Dios en esta mañana. Algunos ni se dan cuenta, pero el poder de Dios ya está trabajando en ustedes. Los está cambiando, los está transformando, les está poniendo alabanzas en los labios, está quitando los traumas, las cadenas, está quitando la carga. En medio de cada culto Dios sigue inyectando fuerza a la vida de la iglesia, porque pronto el cielo se abre y la iglesia se irá a las moradas eternas. Entienda la realidad de la vida cristiana. Conforme a vuestra fe sea hecho. Este milagro de la mujer con este poco de aceite estaba sujeto a ella. Si ella hubiera seguido trayendo más vasijas, hermanos,
yo le aseguro, si ella hubiera pasado eso a la generación que le seguía, hasta este día hubieran estado echando aceite de una vasija. Tráiganme otra, ya no hay. Y dice la Biblia, y cesó el aceite. Hay milagros que usted los condiciona con su fe. Hay milagros que yo los condiciono con mi fe. Hermanos, yo lo he visto en mi propia vida. A veces, yo siempre le digo al Señor, Señor, mejor deténme y no me empujes, mejor deténme. Ahora que fuimos a Modesto, cuando empezamos a predicar allá en Modesto, en febrero, yo dije, Dios mío, porque cuando uno hace las cosas por fe, tiene miedo, hermanos. Tiene miedo, a mí me da miedo. Yo me recuerdo cuando fuimos a Modesto, yo dije, Dios mío, si este asunto no sale, porque uno lo hace emocionado, tratando de ver que las almas lleguen al conocimiento de Cristo. Pero ¿y si no sale? ¿Y si se ríen de mí después? ¿Y si algo pasa? ¿Y si no hay pastor? ¿Y si esto no es iglesia? ¿Y si esto es solo una mera emoción? Y yo me recuerdo que nos fuimos con el hermano Carlos a los Narváez. Y yo le dije, vamos Carlos, allá a Modesto, quiero ver si hallamos un localito para la iglesia. En medio de la pandemia, hermanos. Algunos pudieran decir, la pandemia no es para levantar iglesia. Las condiciones las ponemos nosotros con nuestra fe. No, es que el hermano me tiene que poner la mano. ¿Y qué tal cuando no hay nadie que le ponga la mano encima? No, es que estoy buscando un profeta. ¿Qué tal si no hay profeta y solo tiene la Biblia? No condicione a Dios. Sus necesidades Dios las conoce, pero no condicione a Dios que Él no puede o que Él solamente tiene una manera de trabajar. Hermanos, a unos ciegos Él les abrió la vista poniendo las manos sobre ellos. A otros escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y se la puso en los ojos. A otros les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y se hizo el milagro. Dios no tiene solo un milagro. Usted no conoce al Dios que yo tengo. Él tiene miles de millones de milagros en su vida. ¿Usted cree que Dios se va a detener con el cáncer? ¿O Dios se va a detener con el SIDA? ¿O Dios se va a detener con el coronavirus? ¿O con el Omicron? Hermanos, no conocen al Dios que yo tengo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene milagros de generación en generación. Y si usted lo cree, Él puede hacer milagros hoy. Él no tiene límite como yo. Y a veces las condiciones en las que nosotros nos movemos nos llevan a dudar, hermanos. Nos llevan a tener miedo. Porque la fe es eso. La fe es una dependencia absoluta de Dios y no de nuestras capacidades. Cuando usted dependa de sus capacidades para predicar, para levantar una iglesia, para cantar, para ser líder, ese día fracasó. Ese día fracasó, porque el que menos siente que puede es aquel que Dios más usa. El que dice soy pobre, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. Entonces cuando nosotros vemos acá, mire, una vez llegó un rey que se llamaba Joás, siempre a Eliseo. Y él venía agobiado porque los enemigos lo tenían ya asediado. Y viene y mira, Señor, los asirios. Y Eliseo, que ya estaba, fue su última profecía, ya estaba a punto de morir, le dice, agarra unas saetas en tu mano. Agarra unas saetas en tu mano. Vas a golpear la tierra. Fíjese cómo Dios a veces condiciona los milagros a nosotros, a nuestra fe. Entonces el milagro estaba condicionado a lo que Él hiciera. Y viene y golpeó 3 veces. Y Eliseo se enoja con el rey Joás. Y le dice, ¿qué has hecho? Él no sabía
Y le dice, no, pues golpeé 3 veces la tierra. Si hubiera golpeado 7 veces, hubieras deshecho a tus enemigos. Pero como solo has golpeado 3 veces, solo 3 veces vencerás a tus enemigos. ¿Ve cómo Dios condiciona los milagros a nuestra fe, a nuestras actitudes, a nuestra manera de proceder? Cuando nosotros en nuestra vida todo lo vemos mal y cómo está aquí, ya, todo caducado, expirado, vencido, derrotado. Hermano, levante la cabeza, párese firme. El Dios que usted sirve es un Dios vivo y real, capitán de las huestes celestiales, que nunca ha perdido una batalla. Él es el gran yo soy, el Rey de la gloria, el que peleó por Israel, pelea por usted. Véalo como usted quiera. Mire, cuando ahora que estamos predicando ahí, en este local, aquí en la White, y a la par hay una cantina, una comodisco, retumba. Hasta nosotros retumbamos ahí. Y yo dije, gracias a Dios que estamos a la par de una cantina. Qué buen lugar nos ha dado Dios. Porque a veces nosotros los cristianos solo esperamos cosas bonitas y un evangelio de corbatilla y aleluya. Y los violines sonando y el cielo. No, hombre, hermano. Muévase. Hay gente que necesita de Cristo. No necesita nuestros prejuicios, no necesita nuestras malas opiniones, no necesita nuestra mente retrógrada. Necesita oír el mensaje que puede cambiar, y ese mensaje es: Jesús resucitó al tercer día y está en el cielo y volverá de nuevo y habita en cada corazón de los que le reciben. Ese es el evangelio. Movámonos, hay una gran necesidad. Ayer, el viernes, un señor iba para la cantina. Mire, que me alegré cuando vi que él pasó por la puerta. Él iba a la cantina y se quedó viendo lo que estábamos haciendo con la bocinita que tenemos y se metió. Hay cosas que no se compran con dinero, emociones que no se compran con dinero. Esa emoción de estar en ese lugar tan pequeño y ver un borracho entrar solo para oír un mensaje, lo cambio por todo lo que a veces nosotros construimos acá dentro de grandes templos, sin darnos cuenta que el Rey de la Gloria está con nosotros. Y por eso muchos viven una vida cristiana aburrida, que va para atrás en lugar de ir para adelante. Y yo le digo, agarre fuerza, mire lo que hay adelante, alcance almas para Cristo, adoremos al Señor. El Rey viene pronto, tratemos de hacer algo para esta pobre humanidad. Hagamos algo que edifique al que está al lado mío. Hagamos algo que levante las manos del caído. Hagamos algo que haga caminar al que tiene las rodillas paralizadas. Hagamos algo. Yo le voy a decir algo: la vida cristiana solamente usted y yo la limitamos. Dios no tiene límites. Algunos dicen, ay, ya voy a ir terminando. Algunos dicen, ay, el Dios de Daniel, y qué bonito, y leer historia, que Dios abrió el mar, Dios santo, qué cosa más linda. Pero qué triste vivir del pasado. Qué triste es vivir del pasado. Yo le voy a decir algo. Ese Dios de Moisés está con nosotros hoy en este lugar, aquí. Ese Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo está aquí esta mañana. ¿Le emociona a usted que Dios esté aquí? Qué emocionado lo veo, por Dios santo. Y ese es el problema. Que muchos cristianos adoran a alguien vivo como si estuviera muerto. Y muchos este día están adorando cosas muertas como si estuvieran vivas. Que no te vergüenza. Toda la familia pagó. Estábamos allá en México y créame, yo respeto a las personas que están en otra religión.
Pero hay religiones que yo no respeto porque se están llevando al infierno a miles de personas. Entonces, por esta fecha se nos ocurría visitar México cuando las iglesias estaban comenzando. Pero cuando nosotros llegábamos al Distrito Federal nos dábamos cuenta que era una de las peores fechas para viajar a México, porque eso está lleno de gente. Todos hacia la basílica, ¿no? ¿Está bien? Una vez un pastor se pone a platicar con una gente que estaba ahí y dice: nosotros hemos venido de muy lejos, hemos pagado mucho dinero porque venimos a pagar un voto que hemos hecho. Y no eran 3, era una familia muy grande. Y nosotros, hermanos, lastimosamente los cristianos, no estamos dispuestos a pagar el precio en nada. Nos gusta que los milagros nos caigan en el pecho sin hacer nada. Nos gusta que las cosas se den automáticamente sin esforzarnos. Nos gusta que las cosas lleguen sin pagar un precio. Y yo le voy a decir algo: esas cosas limitan que el poder de Dios se mueva en nuestra vida. Limitan la vida cristiana. Y después no se da cuenta ni por qué no se goza en los cultos. Porque le voy a decir algo: la presencia de Dios no la trae ni los que están acá tocando, ni los que están allá. No las trae ni el hermano, que mire que hoy vino prendido el hermano. A veces el hermano puede estar saltando, gritando, y usted puede estar dormido. Porque la presencia de Dios no está en los demás, la presencia de Dios la tengo yo. Yo soy aquella zarza en la cual estaba el ángel de Jehová en medio. Usted ha sido sellado con el Espíritu del Dios vivo. Nunca sujete la bendición suya a los que están alrededor de usted. Jamás. Nunca. Nunca piense que los demás le van a traer el avivamiento a su vida cristiana. Nunca piense que los demás le van a cambiar a usted, que las circunstancias le van a cambiar a usted. No está en las circunstancias, no está en los instrumentos que se toca, no está en el predicador que predica, está en el corazón dispuesto que cada uno de nosotros trae para adorar a Dios. Yo le pregunto hoy en este día: ¿hay alguien agradecido con Dios en este lugar? ¿Algo acaso habrá hecho Dios para que usted le agradezca hoy en este día? Una cosa, solo uno, recuerde, para darle gloria a Dios este día. Y es esa vida apática, es esa vida para atrás, la que nos hace llevar una vida muerta, espiritualmente hablando, en la vida cristiana. Qué bonito, hermanos, cuando uno primero se topa con el Señor. Estábamos cantando esa alabanza que decía: desde aquella noche en que en verdad le conocí. A mí se me conmovió algo adentro. Porque son palabras casi como lo que yo experimenté. He sentido una emoción desde ese día que no puedo explicar. No puedo explicar. No puedo explicar. Y puede ser, por eso cuando uno predica, ya sea a 3 personas o a 1000 personas, para mí es lo mismo. Me siento igual de emocionado. Me siento igual de alegre. ¿Sabe por qué? Porque no está en los que oyen, está en nosotros, en cada uno. Algunas personas, yo me recuerdo cuando yo estaba más muchacho, me decían: pero es que usted mucho grita. Y le digo: antes gritaba más que hoy. Tenía más garganta, estaba más joven. Y mucho grita si le cambiara. He tratado de bajarle volumen, pero no puedo. Hay algo que me emociona de Dios, de su palabra.
Hay algo que me emociona de leer la Escritura. Hay algo que me emociona de hablarle a la iglesia del Dios al que yo sirvo. Hay algo que me emociona. No importa que sea San Juan 3:16. Cada vez que lo predico hay algo en la palabra de Dios que me hace que yo le diga a usted: en Dios no hay límite. 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 Si usted quiere detenerse, deténgase. Pero Dios no se detendrá. Dios trabaja con los que caminan. Dios trabaja con los que se mueven. Dios trabaja con los que creen. Habrá alguien que crea acá en esta hora en este Dios. Yo creo. Yo creo. Importa poco que perdamos la cultura. Importa poco que nos miren raros cuando estamos en nuestros cultos adorando a Dios. Importa poco la opinión del mundo. Yo he conocido a un Dios real. Ese Dios que cuando lo conocí me conmovió las entrañas. Y me ha cambiado, me ha transformado. En la vida cristiana nosotros aprendemos a tener ciertos logros. Y de repente aparecen los hermanos: le vamos a dar este reconocimiento y la plaquita del reconocimiento. Y está bien, no son cosas de menospreciar, están ahí. Y gracias a Dios por lo que usted ha hecho, y usted se gana títulos. Y usted entra a ser secretario, y después presidente, después diácono, y después copastor, y así se va en la vida cristiana. Pero no hay nada que pueda sustituir la gloria de Dios en la iglesia. Nada. Por eso cuando uno vive en la presencia de Dios y no en los títulos que tiene, no importa lo que le dan, no importa lo que le quitan, sabe quién tiene a su lado. No importa, no importa. Hermanos, yo le he contado, ahora que mi hermano estaba hablando de Honduras cuando estuvimos allá hace ya varios años. Y yo decía, llegó un momento, yo se lo he dicho, ya voy a ir terminando. Así lo llevo. Yo dije una vez, porque habían varias iglesias alrededor: pero ¿y cómo van a saber de que yo les sirvo a Dios? Porque fíjese que casi enfrente, no era casi enfrente, había una iglesia donde el pastor usaba el pelo largo y se hacía una cola, así. Yo no sé quién va a ese tipo de iglesia, ¿verdad? Pero ahí estaba el pastor peludo, estaba otro hermano que le gustaba la prosperidad, ¿verdad? Traiga su billete y tenga su milagro. Y estábamos nosotros, ¿verdad? Peniel, lo sencillo, aquellas sillas de plástico. Y bueno, aquello sencillo, ¿no? Yo decía, ¿cómo van a saber de que somos siervos de Dios? Sobre todo porque uno no anda ahí con anillos de oro y ultrapóstol, aquí estoy. No, uno sale de aquí y se quita el traje, tan incómodos que son. Para mí, las corbatas, las detesto. Sobre todo porque esto de aquí es más pequeño. Bien, entonces yo estaba con la hermana Reina, que es una hermana que nos ayudó, siempre la recuerdo. Y estábamos comprando a la cena, ¿no? Para el mes que nos íbamos a quedar. Entonces una persona me vio y me dijo: oiga, porque no dejaba de verme. Y me dijo: usted tiene algo, me dijo, algo diferente. Y yo dije: Dios mío, me vio cara el ladrón. Usted tiene algo diferente. Porque uno siempre piensa lo malo. Usted tiene algo de Dios. O tiene un don espiritual o es alguien de Dios, me dijo. Pero en usted hay algo. Mire, hermano, créame, que el que menos siente que tiene algo soy yo. ¿Usted cree que yo siento que me merezco todo lo que los hermanos han dado? Me han dado hasta de más, siento yo. ¿Usted cree que yo me merezco todo esto? Pasearme en este altar, predicar aquí. ¿Usted cree que yo siento que me lo merezco? Que me merezco una rendición de pleitesía o de aplausos. Yo no merezco nada. Soy el que menos siento que merezco.
el que menos siento que debería de estar acá. Y si estoy acá es gracias a Dios. Pero en ese momento, esa hermana me dijo eso, no para una vanagloria mía o para inflar el ego mío, sino para la gloria de Dios, para que Dios, haciéndome entender de que no es la capacidad que usted tenga, no es como usted hable, no son los privilegios que usted cargue, no es la ropa que usted vista. Usted tiene algo más grande que la ropa, algo más grande que su bien articulado léxico. Usted tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted. ¡Oh, gloria! Usted tiene algo en usted. Y eso que usted tiene, que se llama Espíritu de Dios, no tiene límites. No tiene límites. Yo le animo a que no se estanque en su vida. Dígale: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? El siervo no tiene voz ni voto. El siervo solamente dice: sí, Señor, eso es lo que yo haré, lo que tú quieras. El siervo no elige dónde trabajar, no elige lo que hacer. El siervo va y hace lo que el amo dice que tiene que hacer. Quien entienda ese principio de sujeción a Dios llegará muy lejos. Póngase de pie en esta hora, por favor. Le dije que iba a ser breve. Ya tuvimos cultos maratónicos hace en estos días. Entonces hoy vamos a quedarnos hasta aquí. No me voy a extender mucho. Recuerde, hay pastel. Quédese con nosotros. Pero nunca olvide en su vida que Dios no tiene límites. Que el límite lo puso usted. Que hay milagros que Dios los ha sujetado a su fe, no al poder de Él. A su fe, porque Él tiene poder. Él no cambia. Las cosas a veces son diferentes en nuestra vida. No porque Dios haya cambiado con nosotros. Él es el mismo con nosotros. Hermanos, Dios nos trata bien. Dios nos trata como el padre trata al hijo que ama. Como el amigo trata a su mejor amigo. Así Dios nos ha tratado. Y dígame, ¿cómo le pagamos? ¿De qué manera le podemos pagar a Él? Y no estoy hablando de dinero, no malinterprete. Estoy hablando de la ofrenda más agradable del corazón que le damos a Dios. Yo quisiera en esta hora que cantáramos una alabanza y luego nos despidamos de este culto. Nuevamente, hermanos líderes, muchas gracias por el gesto que han tenido. Dios me lo